Hoy es miércoles, es un día que se destina a informar sobre quién es quién en las mentiras. Tengo que advertir que es una pequeña muestra, porque la inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones. Todos, cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los analistas, comentaristas de la televisión, manejo de bots en las redes sociales, la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del gobierno de Estados Unidos, para atacar al gobierno que represento. Es una guerra mediática. Antes los golpes de Estado los preparaban con guerras mediáticas, los justificaban con guerras mediáticas. El caso de México, más triste y representativo a la vez, fue lo que le hicieron a Francisco I. Madero, con todos los medios en contra, ridiculizándolo, tratándolo de loco, de espiritista. A su hermano le pusieron el apodo de el ojo parado a Gustavo Madero, porque tenía un ojo malo. Y era una campaña de todos los días en contra, con mucho dinero también, de los oligarcas de la época y de los fifís de entonces. Había un fondo que manejaba Limantur, que se le llegó a conocer como el fondo de los reptiles. Es decir, una partida del presupuesto con ese propósito, para subvencionar, se llamaba entonces, lo que ahora se conoce como chayote, a los medios periodistas que mantenían a sueldo, prensa vendida o alquilada. Entonces, algo parecido se está presentando en la actualidad. Y subrayo, repito, hay excepciones honrosas, como siempre. Yo diría que ahora en ese sentido hasta más, porque en el tiempo del Porfiriato, cuando tenían el control absoluto de los medios, era muy difícil hacer periodismo.
en México. Por eso son héroes. Filomeno Mata, Daniel Cabrera, del Diario del Hogar, de El Aguizote, porque les tomaban las imprentas, se las decomisaban y a la cárcel, a la famosa cárcel de Belén. Pero muy pocos. Otros tenían que irse a hacer el periodismo desde Estados Unidos, como fue el caso de los Flores Magón, que desde allá hacían el periódico Regeneración y lo mandaban de manera clandestina y se distribuía en los pueblos, en las minas, en las comunidades indígenas. No podían hacer periodismo en México porque se aplicaba la ley fuga. Y en Estados Unidos, que los detenían, podían, con suerte, en aquel entonces, porque también allá las cosas han cambiado mucho, en aquel entonces podían conseguir una libertad condicionada bajo una fianza y eran juzgados por jueces en su mayoría rectos, y así entraban pero podían salir, y acá era perder la vida. Entonces ahora también hay que decir que no es lo mismo, que se puede hacer periodismo en México, no hay que irse a hacer el periodismo en Estados Unidos, al menos porque el Estado no persigue a periodistas, no hay represión del Estado hacia la prensa, hay libertad absoluta. Por eso es esta campaña, porque a nadie se le molesta, se le amenaza, se garantiza el derecho a disentir. Pero sí es importante que la gente sepa que estamos enfrentando esta guerra sucia instrumentada por la mayoría de los medios de manipulación. Es decirle a la gente, ojo, mucho ojo, no te dejes engañar, no te dejes manipular, que no logren que te comas diariamente un plato de mentiras cuando estés escuchando la radio, cuando estés escuchando la cadena de radio, ¿cómo es la que se llama? La de señora Azcárraga, Radio Fórmula, que abres con Ciro y tienes luego a López Dóriga y luego a Cárdenas, ¿cómo se llama? El Pepe Cárdenas. Ese tiene problemas conmigo desde hace 30 años. Me hizo una vez una entrevista en
1988, cuando era yo candidato a gobernador en Tabasco, pero grabada o pregrabada, y nunca la pasó. ¿Quién sabe qué hizo con mi entrevista? Estoy esperando todavía escucharla. La enlató en el 88. ¿Cuántos años tiene eso? Como 30, ¿no? 35 desde entonces. Entonces sale Ciro en la mañana con una información y nada sincronizado. Entonces el que va en la radio en la mañana, Ciro, mediodía, López Dóriga, y en la tarde le recetan a Pepe Cárdenas. Entonces los dejan así, los aturden, porque una mentira que se repite muchas veces, decía Goebbels, el propagandista de Hitler, puede convertirse en verdad. Y es la misma técnica que se ha padecido por mucho tiempo, y es lo mismo de ahora. Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, ¿no? Yo estoy proponiendo que se llame, no lo digo yo, y nada más lo ponemos aquí, ¿sí? O sea, de lo que dicen, para que la gente tenga información, porque también sucede, sería importante, hace como 5 días o 6, en El Economista salió una información sobre cuántos mexicanos tienen computadora, cuántos mexicanos tienen acceso al internet, cuántos mexicanos tienen acceso a la telefonía y cuántos mexicanos tienen acceso a la televisión. Van a ver de que hay muchos que no tienen acceso a los medios o a la información, porque no cuentan con los medios. Aparte de que hay censura, la información es selectiva. Hay una tablita sobre unas gráficas. Entonces, se da a conocer nada más lo que les conviene. Hay muchas cosas que se ocultan. Por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más. A lo mejor el cuadro, no, pero el cuadro lo tiene, sí es con información del INEGI.
Sí. Aquí está, ese es. Mire. Esto es para tener una idea, ¿no? En telefonía, en el medio rural, teléfonos, solo el 88.8, es decir, hay 12%. Estamos hablando de 12 millones de habitantes que no tienen telefonía en lo rural, y en lo urbano estaríamos hablando como de 3 millones, 4. Que no tienen teléfono. La televisión en lo rural llega al 81%, 81.7%. No olvidar que somos 128 millones de habitantes. Es decir, pues son como el 20%, serían como 15, ¿no? No, 25 millones, 24, 25 millones, que no tiene televisor. En el medio urbano, 93.3 tiene, pero de todas maneras estamos hablando como de 10 millones que no tienen en lo urbano. Internet, no, aquí está, en lo rural, pues estamos hablando de población como de 60 millones. Un poco más, 70, que no tiene. Y en lo urbano, pues sí, como 30 millones que no tienen internet. Computadoras, solo el 20.5. O sea, aquí sí, como 100 millones que no tienen. Y en lo rural, la mitad, como 60. Esto es importante, porque a veces pensamos, por ejemplo, los que se manejan en redes sociales, se piensa que todo el mundo está informado. Si sacamos aquí el promedio, estaríamos hablando del 60%, 65%, 35% no tiene, y no todo el internet se usa para la conversación de redes sociales, es un porcentaje menor. Entonces, por eso sí hay que difundir todo. Les voy a poner un ejemplo, y así vamos a empezar la nueva sección. Le vamos a pedir aquí a Elizabeth que nos espere, por favor, y a Martí Batres, nuestro jefe de gobierno. Digo nuestro jefe de gobierno porque yo vivo aquí. Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes. No lo dije yo, para que no me vayan a cepillar, sí. No lo dije yo. Vamos a empezar. Pero esto ayuda mucho
a comprender el fondo de nuestras diferencias, el por qué somos distintos.